sea, de que todos los paquetes enviados les llegan a esa placa, él asume de que son para él, o sea, no identifica las direcciones destino, y esto únicamente es utilizado por administradores en las redes locales, aunque en algún momento llegó a convertirse en una herramienta usada por diferentes intrusos. Entonces, el uso de sniffers nos va a permitir monitorear las redes y hacer un escaneo de todo el tráfico que se genera por la red, colocando, como se dice ahí, las tarjetas o los dispositivos de red en modo promiscuo o en modo de anulación del identificador de las direcciones destino. Entonces, hoy en día existen diferentes sniffers para poder capturar el tráfico de datos. Por ejemplo, algunos password de un recurso compartido, de un acceso de una cuenta, que generalmente viajan en el cable sin encriptar, pueden llegar a ser capturados por medio de estos sistemas de snifeo. También son utilizados para poder capturar números de tarjetas de crédito, direcciones de correo electrónico, secciones de logueo, entrada y salida de datos, etcétera. Entonces, estos sniffers normalmente, si se utilizan de manera buena, pues pueden llegar a detectar datos importantes de la red que tenemos nosotros a cargo, y trabajando como administradores podemos llegar a solucionar muchos problemas, aunque la inmensamente mayoría de estos sniffers son utilizados en algunos casos pues por delincuentes informáticos, ya que están demasiado relacionados con el protocolo de TCP/IP que permite la comunicación de datos entre dispositivos. Y el último de esta familia de escaneadores se encuentra el Snooping Drawlading, que básicamente en esta categoría, este tipo de scanning tienen el mismo objetivo del sniffing, que es básicamente olfatear o recoger información de la red, pero utiliza métodos diferentes. Aquí, además de que se intercambia tráfico en la red, el atacante puede ingresar documentos, mensajes de correo electrónico y cualquier otra información que está guardada, realizando en la mayoría de los casos un downloading, o sea, sacar la copia. O sea, no solamente esta técnica de scanning hace un sniffing o un olfateo de toda la información que viaja por la red, sino que también adicionalmente lo que hace es un downloading, o sea, baja o captura la información que corre por la misma. Entonces, el snooping puede ser realizado por simple curiosidad, pero también es realizado con fines de espionaje y de robo de información. Esto es claro en el trabajo que se realiza con esta técnica de scanning, que no solamente puede ser utilizada para fines de pentest o fines de evaluación y análisis de la seguridad de una red, sino también con fines verdaderamente dañinos. Entonces, dentro de la gran familia de los scanning o de los ataques que se generan a nivel de búsqueda de datos, están los que realizan directamente scanning a nivel de puertos, o los snifeadores que trabajan a nivel de captura de información en la red. Sería esta la información que podemos ir organizando a nivel de los primeros tipos de ataque. Existen otros tipos de ataque que son ya los llamados de autentificación, o sea, los que nos van a permitir autenticarnos en algún tipo de sistema, nos van a validar el ingreso por medio de una contraseña y un usuario. Este tipo de ataques tiene un objetivo, y es el de llegar a engañar al sistema de la víctima para poder ingresar al mismo. Normalmente esto se realiza pues tomando sesiones que ya se encuentran establecidas por la víctima, y lograr capturar el usuario y lograr capturar el password. Normalmente, en algunos casos, cuando los passwords se encuentran encriptados, podremos ya desarrollar tareas de fuerza bruta o identificación o craqueo de las mismas con diccionarios o con listas de posibles claves, de manera automática con programas, o básicamente de manera manual, tratando de evaluar o de implementar información que hemos recogido en la etapa inicial de footprinting. ¿Cuáles son esos tipos de ataques llamados de autentificación? El primero es denominado el ataque de spoofing looping, que se traduce básicamente como hacerse pasar por otra persona. Este objetivo o esta técnica lo que realiza es
actuar en nombre de otros usuarios. Normalmente se realizan tareas de snooping o tampering, que son ataques de modificación y daño. Entonces, una forma común de poder realizar esto es generando un spoofing o consiguiendo el nombre y el password de un usuario legítimo, y después de haber sido craqueado, utilizarlo cada vez que deseemos para ingresar al sistema y realizar cosas que queramos en él. Entonces el intruso usualmente utiliza un sistema para obtener información e ingresar en otro, y luego utiliza este para entrar al siguiente sistema y así sucesivamente. Entonces este proceso llamado looping, porque genera un loop o genera como un ciclo o unas concurrencias permanentes con este tipo de scanning, y tiene la finalidad de poder, digámoslo así, evaporar o desaparecer la identificación y la ubicación del atacante. Entonces aquí este tipo de scanning son bien importantes porque nos van a permitir hacernos pasar por otra persona para poder acceder al sistema. El siguiente es el spoofing, que es un tipo de ataque sobre los diferentes protocolos, y lo que hace es implicar el buen conocimiento del protocolo en el que se va a basar el ataque, donde los de tipo spoofing, que son son dentro de los que se conocen normalmente a nivel de TCP/IP, son los spoofing de IP, los spoofing de DNS y los de web spoofing, IP spoofing, son los que se desarrollan normalmente. Si hablamos de los denominados IP spoofing, estaríamos hablando de que el atacante aquí genera paquetes de internet con una dirección de red falsa en el campo donde se encuentra el from en la cabecera, pero que es aceptada por el destinatario del paquete, y esto va a permitir generar el acceso. Entonces la utilización más común es enviar estos paquetes con la dirección de un tercero, de forma que la víctima ve que un atacante proviene de esa tercera red y no de la dirección real donde se encuentra el intruso. Entonces este esquema genera dos puentes. Entonces primero una víctima descubre que el ataque vendrá del PC número 3, por decir algo, como su atacante, pero eso no es real. El verdadero origen es otro. Entonces el ataque se realizó de manera de utilizar un tercero para que se esté como suplantando, digámoslo así, otra persona, y fue utilizado en alguna ocasión, alguna vez leí, por el famoso Kevin Mitnick. Y cuando usamos spoofing de DNS, este tipo de ataque se consigue mediante la manipulación de los paquetes del protocolo de UDP, donde el servidor de nombres de dominio, el que resuelve los nombres de la máquina de destino, es comprometido, y si este permite el método de recursión en la resolución del nombre o la dirección de IP, es posible controlar algunos aspectos de ese DNS de manera remota. Entonces la recursión consiste en que es la capacidad de que un servidor de nombres pueda resolver una petición de una dirección IP a partir de un nombre que no figura en su base de datos. Entonces este método es típico y por defecto de funcionamiento, y es aprovechado por este tipo de scanning. Entonces ese sería el tipo de spoofing de DNS. Y finalmente, cuando hablamos de un spoofing de web, estamos hablando de que el atacante crea un sitio web, obviamente completamente falso y similar al que tiene la víctima para entrar, y los accesos a este sitio estarían dirigidos por el atacante, permitiéndole pues llegar a monitorizar todas las actividades que realiza la víctima aquí, desde que pues ingrese sus datos, a qué páginas entra a navegar, cuando digita algún tipo de número de cuenta, cuando digita algún password, y todo esto el atacante lo controla y lo manipula de acuerdo a su necesidad para realizar ataques completamente destructores. El siguiente tipo de scanning es el IP splicing y hacking, y esto pues básicamente es realizado sobre las víctimas cuando el que ataca consigue ya interceptar toda la sesión que se encuentra establecida cuando se está ya autenticado en el cliente. Entonces el atacante lo que hace es esperar que la persona se identifique o se autentique en el sistema con usuario y contraseña, y con eso utiliza esa información para poder suplantar a ese usuario. Eso es lo que está identificado o quiere decir IP splicing y hacking.
Los tres últimos tipos de scanning que tienen que ver con la autenticación, lo que hacen es, en el caso inicial, utilizando backdoor o utilizando exploits. Cuando se utilizan backdoor son las llamadas puertas traseras, que básicamente son pequeños programas que le permiten a alguien pues manipular algún tipo de puerto para poder ingresar más adelante y tener control de la máquina. Y quien obviamente conoce pues este tipo de técnicas, lo que hace es saltarse los métodos usuales de autentificación para poder realizar estas tareas. Habitualmente estos son insertados por programadores, normalmente del sistema, para poder agilizar la tarea y probar el código durante la fase de desarrollo. Pero entonces esta situación se convierte ya no en una actividad pues normal de administración o de pruebas, sino en una falla de seguridad que normalmente, si se llega a mantener por mucho tiempo, ya sea de manera voluntaria o involuntaria, esto puede permitir que se genere un agujero, o de hecho es un agujero de seguridad, donde ya se puede generar un acceso por puerta trasera por personas no deseadas. Ya cuando se utilizan backdoor se desarrollan estas actividades. Y ya en la utilización de exploits, este es el tipo de ataque que más frecuentemente se realizan a nivel de redes locales y de ataques común y corriente en internet. Y lo que se hace es ingresar a un sistema tratando de explotar diferentes huecos, diferentes vulnerabilidades en los algoritmos de encriptación que se utilizan y en la administración de claves que se tienen por parte de la empresa para el ingreso a los sistemas. Entonces lo que hace es coger programas que ya están construidos, que ya están desarrollados para poder aprovechar diferentes vulnerabilidades conocidas, explotar estos agujeros, y estos programas reciben el nombre de exploit. Entonces se utilizan este tipo de programas y ya hoy en día se utilizan ataques masivos, utilizando no dos o tres, sino utilizando 200, 300, 400 tipos de exploits diferentes en ataques masivos que cogen una máquina y la bombardean, tratando de implementar o tratando de que sea efectivo la ejecución de ese exploit dentro de la máquina, con el objetivo de ingresar al mismo y vulnerar lo que es la autentificación o el ingreso al sistema. Ese sería la utilización. La obtención de password ya es un tipo de ataque donde lo que se trata es obtener, ya sea por fuerza bruta o por cualquier otro tipo de técnicas como ingeniería social, las claves y credenciales válidas para poder ingresar a los sistemas o aplicaciones del sistema víctima. Entonces, muchos passwords de acceso son obtenidos fácilmente porque pues la gente no tiene los cuidados necesarios, se involucran el nombre de ellos, la cuenta, la cédula, los años de los hijos, etcétera. Y este tipo de prácticas que no son nada sanos en las organizaciones van a generar mucha facilidad para que diferentes crackers logren obtener las contraseñas de sus sistemas. En otras ocasiones pues ya se realizan ataques sistemáticos utilizando, como lo decía anteriormente, software especializado con ayuda de algunos directorios o algunas listas de posibles palabras llamadas diccionarios, que lo que hacen es de manera de fuerza bruta tratar de aplicar esa cantidad de palabras que se encuentran dentro de los diccionarios para pues encontrar la password correcta y poder ingresar al sistema. Y finalmente el uso de diccionarios, que tiene que ver pues con la construcción de diferentes archivos con millones de palabras, las cuales pues posiblemente pueden ser password utilizadas, que obviamente se utilizan con la técnica anterior, y que a medida que se van desarrollando las diferentes actividades de footprinting son desarrolladas o son construidos esos directorios por medio de los atacantes con la información recolectada, y en ocasión pues ya se utilizan normalmente algunos directorios encontrados en internet, muchas veces hasta aplicando 100.000 passwords por segundo. O sea, es una velocidad que nos va a permitir generar ataques verdaderamente destructivos. Entonces, a nivel de los ataques de autentificación, serían estos los que podemos conocer y podemos comenzar a aplicar de manera detallada con las herramientas que vamos a ver a continuación.